Daniela, ya estás en pantalla, ¿cómo estáis? Buenos días. Sí, hola, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Oye, estaba preguntando, te voy a terminar para que los chiquillos te puedan conocer bien y entendamos un Dale. poco para dónde va la micro esta mañana. Eres psicopedagoga del Centro de Adolescentes y Jóvenes de la Clínica Las Condes y estaba leyendo la descripción de tu charla con respecto al impacto que tiene la figura de la psicopedagoga, la figura del educador en general, en el impacto positivo o negativo que puede tener en la vida de las personas. Una charla muy interesante para comenzar un poco introduciendo toda esta jornada que vamos a estar dedicándole a la educación. Así que a partir de ahora te dejo en compañía de todos estos muchachos que nos están viendo y al final vamos a estar haciendo las propias preguntas que ellos nos hagan llegar a través del chat y un par de cositas que se nos pueden quedar afuera. Ok, excelente. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias al Pedro Valdivia por darme la oportunidad de conversar con ustedes. La verdad es que este es un tema que a mí me apasiona mucho, así que voy a tratar de transmitirles eh, claramente todo lo que pienso acerca de estudiar educación. ¿Ya? Y para eso entonces me gustaría empezar con algunas historias que a mí me conmovieron mucho y que han impactado positivamente mi vida y que nos van a servir de inspiración en el tema de la importancia o el impacto que tienen los educadores en la vida de las personas en general. ¿Ya? Entonces quiero partir primero con una historia que me contó una amiga mía muy cercana, que ella estudió educación general básica y después se especializó en dificultades de aprendizaje, ¿ya? Y ella me contó hace poco que estaba, hace muchos años, trabajando en un instituto en donde habían alumnos ya como adolescentes que les costaba mucho leer y escribir, ¿ya? Entonces ella llegó a su primera sesión con este joven que le vamos a poner Pedro, ¿ya? Y llegó a esta reunión con él, entonces él le dice que le cuesta mucho leer y que en verdad él no puede, que él no es capaz. Entonces ella llega y escribe en un papelito, escribe, Pedro es bueno, Pedro va a aprender a leer, Pedro va a ser muy exitoso en su vida, ¿ya? Y le entrega ese papel, no le dice lo que está escrito en el papel, pero le dice, yo quiero que tú guardes esto y en el momento que tú aprendas a leer bien, entonces este papel lo vas a poder leer y te va a acompañar para siempre. Pasaron muchos años, ya yo diría que unos 6, 7 años, y de repente ellos vivían en como en un pueblito más chico. Entonces llegó este niño, este joven, sabía más o menos dónde vivía esta profesora de él, entonces se acercó más o menos afuera de su casa y empezó a gritar, profesora, profesora. Y ella, que no sabía qué estaba pasando, de repente se asoma y ¿qué ve? Ve a Pedro. Entonces se acerca a Pedro y le dice, hola Pedro, tanto tiempo, ¿cómo estás? Y él le dice, vine a hablar contigo porque la verdad es que estoy muy bien, estudié una carrera técnica después y ahora encontré trabajo y vine solamente a decirte que mira lo que me ha acompañado toda la vida conmigo en mi billetera. Y saca el papelito que ella le había escrito en la primera sesión, que dice, Pedro es bueno, Pedro sabe leer y Pedro va a ser exitoso en su vida. Y ahí él le dice, gracias a este papel y que yo sentí en ese momento que tú confiaste en mí, es que yo hoy día puedo estar donde estoy. ¿Ya? Y la verdad es que está lleno de historias como esa. Yo, por ejemplo, cuando estaba yo en el colegio, yo me acuerdo que mis profesores de lenguaje de tercero y cuarto medio todo el tiempo me decían, Daniela, tú tienes que ser profesora de lenguaje, o sea, como esa es tu vocación, yo lo veo, tú tienes que hacer eso. Y hace poco, hace como 2 semanas, di una charla, me invitaron ellos, justamente esos dos profesores, a dar una charla, y antes de empezar la reunión, yo les digo, ¿ustedes dos se acuerdan cómo ustedes me decían que yo tenía que estudiar educación como ustedes? Y les dije, ustedes no saben cuánto me afectó a mí en ese momento, porque yo era una alumna del colegio que estaba ahí medio indecisa en qué estudiar, y de repente llegaron mis profesores, a quienes yo admiraba mucho, y ellos me dijeron con amor, tú deberías ser como una de nosotros. Y eso a mí como que me marcó mucho. Y les dije, ¿ustedes se acuerdan que me decían eso? Porque para mí realmente generó una diferencia ese comentario.
Y ellos sí se acordaban y me dijeron que claro, que veían que dentro mío había como una vocación por enseñar y que por eso me lo decían. Y así como nosotros podemos hablar de muchas historias que han impactado de manera positiva a la gente, ¿quién no recuerda algún profesor que quizás le dijo algún comentario negativo y que por eso ya no les gustó por muchos años un ramo? O que sienten que no sirven para algo porque en algunas de esas asignaturas les costaba aprender con esos profesores. Entonces, la verdad es que tenemos que tener claro que el estudio de una carrera de educación tiene que ver con generar un impacto muy potente en la vida de las personas, porque queramos o no, pasamos durante toda nuestra niñez y nuestra adolescencia más horas en el colegio que las que pasamos en nuestra casa. No en situación pandemia, obviamente, en situación normal. Entonces, ¿cuánto impacto tenemos nosotros los educadores en la vida de las personas? ¿Ya? Y voy a terminar con una última historia que a mí me gusta mucho y después vamos a entrar ya en materia más concreta. Esta es una historia que escuché hace un tiempo y la verdad es que se me cayeron lágrimas de los ojos cuando la escuché porque la encontré muy inspiradora. Y la historia cuenta así, era un adulto ya que un día llama por teléfono a un profesor que había tenido en el colegio y le dice, hola profesor, yo creo que usted no se acuerda de mí, pero yo fui alumno de usted hace muchos años atrás en tal colegio y quería compartir algo con usted. Y él le dice, el profesor le dice, uy, qué bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que fue hace muchos años, he tenido muchos alumnos, no me acuerdo en un 100% de ti, pero cuéntame, ¿qué es lo que quieres compartir conmigo? Entonces él le dice, no, mira, lo que pasa es que yo quiero agradecerte porque gracias a una situación que nosotros vivimos en el colegio, en donde tú eras mi profesor, gracias a eso yo decidí estudiar educación después. Y él le dice, ¡ay, qué increíble! ¿Y cuál fue esa historia? Y él le dice, la historia del reloj. ¿Te acuerdas de la historia del reloj? Le dice. Y el profesor le dice, me acuerdo de una historia del reloj, pero a ver, explícame un poco más porque no sé 100% a lo que vas. Entonces le dice, bueno, cuando yo estaba en quinto básico, yo tenía un compañero que siempre llegaba con cosas nuevas al colegio, ¿ya? Y un día llegó con un reloj espectacular. Y yo veía ese reloj y pensaba, qué ganas que tengo de tener ese reloj. Ojalá cuando, no sé, lo guarde en su mochila, entonces voy a sacárselo porque tengo demasiadas ganas. Y sin pensarlo mucho, llegué y le quité el reloj, pensando que nadie se iba a dar cuenta, y me lo guardé en el bolsillo. En un rato, mi compañero, el dueño del reloj, se da cuenta que no tiene el reloj en su mochila. Entonces va, habla con el profesor llorando y le dice que se le había perdido el reloj nuevo. Entonces usted, que era nuestro profesor en ese momento, nos pidió a todos que nos paráramos adelante de la sala. Y nos dijo lo siguiente, nos dijo, no se preocupen, el que tiene el reloj no va a tener una consecuencia, solamente quiero que este compañero de ustedes, que es el dueño del reloj, reciba su reloj de vuelta. Así que yo les voy a pedir que todos se paren adelante, que cierren los ojos y vamos a buscar quién es el que tiene el reloj. ¿Ya? Y yo estaba muy nervioso, le dice el alumno, ¿no es cierto? Estaba muy nervioso porque me sentía humillado, me sentía avergonzado por lo que había hecho. Entonces usted empezó a tocar los bolsillos de las personas para ver si tenía el reloj, hasta que llegó al mío, encontró el reloj y se lo pasó, nos fuimos todos a recreo y la historia terminó ahí. En ese momento yo no hubiera soportado que alguien me hubiera dicho algo extra, porque yo ya sentía mucha vergüenza por lo que había hecho. Entonces le dice, ¿qué hizo usted, profesor, para no pensar mal de mí o para no decirme a mí algo negativo cuando terminó la clase? Necesito saber. Y el profesor le dice, yo me acuerdo perfecto de la historia del reloj, lo que no me acuerdo es que eras tú el dueño del reloj, porque aunque tú no lo creas, yo en ese momento también tenía los ojos cerrados. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? La sutileza,
la sutileza que tenemos que tener como educadores, como personas, para ver en verdad qué es lo que necesita cada una de las personas en cada momento. ¿Ya? Entonces, ese mensaje yo lo encuentro muy potente porque en el fondo te dice, tú estás educando en cada momento en que estás con tus alumnos en la sala, no solamente cuando estás entregando un contenido, cuando estás enseñando algo, es cuando tú realmente estás pendiente de qué es lo que el otro necesita y teniendo las sutilezas necesarias para poder ir enseñándole con cada una de las acciones. ¿Ya? Así que ese es como las historias que quería contarles inspiradoras. Ahora voy a empezar en temas un poquito más concretos. ¿Ya? Ustedes se preguntarán por qué, aparte de esta historia que le conté de mis profesores, por qué yo llegué a estudiar psicopedagogía. ¿Ya? Y la verdad es que yo en ese momento sabía que me gustaba mucho enseñar. ¿Ya? Era como de la típica amiga que estaban todos los compañeros y que había algo que no entendían, entonces nos juntábamos y yo les explicaba las cosas al resto, y eso realmente a mí me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho el área psicológica, entonces no sabía si estudiar psicopedagogía o psicología, y la verdad es que me decidí así como que no lo pensé tanto, esa es la verdad, pero ahora les voy a transmitir algo mucho más profundo para que sí les sirva a ustedes y que piensen más profundamente y que no lo hagan quizás como tan rápido como tomé la decisión yo, ¿ya? Yo hoy día trabajo con muchos de mis pacientes en orientación vocacional. ¿Y qué es lo que trabajo con ellos? Una de las herramientas y que quiero enseñarles hoy día para que ojalá ustedes las puedan ir anotando ahí, después igual me pueden hacer todas las preguntas que quieran, es una herramienta que se llama Ikigai, ¿ya? ¿Qué significa Ikigai? Significa valor de vida, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de este valor de vida, este Ikigai con el que yo trabajo para encontrar la vocación realmente? Es que conjuga 4 factores. ¿Cuáles son esos 4 factores? Por un lado está para lo que soy bueno, ¿ya? ¿Qué características positivas son las que tengo? Por otro lado, está lo que me gusta hacer, ¿ya? Entonces, por un lado es para lo que soy bueno, abajo para lo que me gusta hacer. Por otro lado, tengo cuál es lo que siento que necesita el mundo, o sea, como el propósito del mundo, y por otro lado, algo que pudiera ser que me podrían pagar. Entonces, ¿cuál es la idea de este cuadrante? Es que ustedes puedan ir anotando cada una de las cosas que en cada una de estas 4 partes, respondiendo a esas preguntas que yo les dije, y de esa manera ir viendo qué cosas se conectan, ¿ya? Entonces, cuando yo pienso en mi Ikigai, yo me doy cuenta que, por un lado, a mí me gusta enseñar, yo siento que tengo habilidad para conectarme con la gente o para expresarme y para enseñar, ¿sí? Por otro lado, si me preguntan a mí cuál es el propósito, yo siento que uno de los propósitos más importantes del mundo es poder tener educadores con corazón que puedan entregarle lo mejor de sí a las nuevas generaciones, que van a ser los que van a estar a cargo del mundo en unos años más. Entonces, cuando yo pienso en el propósito, es donde ahí está mi vocación, qué es lo que en verdad yo siento que tengo para entregar al mundo y que necesita el mundo que se entregue. Y por otro lado, algo por lo que me podrían pagar, porque hay muchas cosas que yo puedo hacer de manera voluntaria, pero quizás que no me gustaría que me paguen. Por ejemplo, si a mí me gustan mucho los animales y quiero rescatar animales y tenerlos en mi casa, perfecto, pero quizás no me sentiría tan cómoda con que me pagaran por eso. ¿Ya? Entonces este último cuarto cuadrante tiene que ver con esto, con algo por lo que me podrían pagar. Entonces cuando yo trabajo esto con mis pacientes o cuando yo pienso en mi Ikigai, realmente todo esto tiene un sentido, ¿ya? Entonces, eso se los quiero transmitir para que ustedes, escuchando estas charlas, también traten de ir reflexionando acerca de eso e ir identificando cuáles son estas distintas áreas para ayudarse ustedes mismos a encontrar esa vocación, a eso a lo que se quieran dedicar. ¿Ya? Otra cosa que me gustaría transmitirles, que creo que es fundamental, es que es verdad que en el mundo de la educación en general hay muchos como ideas preconcebidas de la gente.
¿sí? Que es muy como que los profesores están siempre sobrecargados, que no se paga bien, que mucha de la gente que entra es porque no le alcanzó para otra cosa, o distintas, como distintas, como cosas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los profesores, más ahora en pandemia, ¿no es cierto? Hay millones de críticas a los profesores y los profesores están un poco vueltos locos, trabajando desde su casa y a cargo de sus familias y corrigiendo los trabajos, etc. Sin embargo, yo tengo una mirada distinta porque mi rol como psicopedagoga es muy diferente a lo que se puede ver en otro tipo de carreras de educación. Entonces les quiero contar un poco acerca de eso, de qué es, cómo se trabaja en psicopedagogía y cuál es el área en el que me fui yo, que es un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar de la psicopedagogía. ¿Ya? Entonces, la psicopedagogía es, a grandes rasgos, ¿sí? Es una profesión que trabaja todos aquellos aspectos de dificultades transitorias del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Son dificultades que se van cuando hay un trabajo de estimulación específico, ¿ya? A diferencia de la educación diferencial, que trabaja con dificultades permanentes de aprendizaje, ya como puede ser síndrome de Down o autismo o ciertas características que son características de las personas que a pesar de que van a trabajar muchas áreas y van a avanzar en muchos aspectos, la condición de base va a permanecer durante el tiempo. La psicopedagogía trabaja con dificultades transitorias de aprendizaje, o sea que cuando uno trabaja esa área, lo que se esperaría es que esa dificultad desapareciera. ¿Ya? Ahora, cuando yo estaba haciendo mi práctica en la universidad, me tocó, así como por suerte, por decirlo de alguna manera, o el destino, hacer mi práctica en un centro de salud, ¿ya? Yo hice mi práctica en un centro de salud que se llama Centro de Salud del Adolescente Ser Joven, que queda en la comuna de La Barnechea, y que trabaja con adolescentes en situación de vulnerabilidad de la comuna, ¿ya? Además, bueno, y ahí hice mi práctica y yo me enamoré de la adolescencia, la etapa que mucha gente no quiere trabajar, a mí es lo que lejos más me gusta. Entonces, a pesar de que la psicopedagogía se ve asociada mucho más con niños más chicos que tienen dificultades para leer o para escribir o con el espacio, etcétera, a mí lo que me gustó y lo que me llamó la atención de la psicopedagogía es que podía aplicarlo en adolescentes también. Y ustedes preguntarán, ¿qué hace una psicopedagoga trabajando en un centro de salud? Y más aún quiero decirles que durante 10 años yo trabajé en este centro de salud y trabajaba en un programa del gobierno que se llama PAI, no sé si alguno lo ha escuchado, pero los PAI son distintos programas que están distribuidos a lo largo de Chile, ¿ya? Que trabaja con o sea, el trabajo que yo hacía ahí era con adolescentes con consumo problemáticas de drogas y alcohol, ¿ya? Entonces ahora más aún ustedes se preguntarán qué hace una psicopedagoga trabajando en un centro de salud, en donde trabajan médicos, psiquiatras, etcétera, ¿ya? Psicólogos. ¿Qué hace una psicopedagoga metida en ese ambiente, siendo que es mucho más de educación que de salud? Sin embargo, les quiero decir que en estas instituciones se necesita mucho el labor de los educadores. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo más protector para un adolescente que está metido en drogas y alcohol o que está en situación de vulnerabilidad? Lo más protector para ellos es estar en un establecimiento educacional. ¿Ya? Lo más riesgoso de este grupo, ¿ya? Es que se salgan del colegio, que no terminen el colegio, que estén como deambulando por la calle todo el día, ¿ya? Entonces, obviamente, en estas instituciones requieren de un apoyo psicopedagógico para la inserción en el mundo escolar si es necesario, para el acompañamiento, para ayudarlos a pasar de curso. Hay chicos que yo trabajé con chicos de 17 años que seguían estando en séptimo básico porque habían repetido todos los cursos, entonces ir ayudándolos a avanzar en esas áreas era una de mis funciones dentro de este centro de salud. También trabajé como profesora de la Universidad Andrés Bello, que ahí fue donde yo me gradué. Trabajé como profesora de prácticas profesionales que las hacían en este mismo centro de salud. Entonces también ahí hay una labor que
que, que es un poco diferente, que es trabajar enseñando la misma carrera que tú estudiaste, que también siempre es una alternativa. Ya a mí me gustaba mucho ser profesora de la universidad, y hoy día yo estoy inserta en dos áreas distintas a las que les mencioné recién. Una es una institución que se llama Educom Lab, ya que Educom Lab es a través de, es una fundación que a través de ciertas investigaciones que se hace a escolares chilenos, se sacan conclusiones de qué es lo que se necesita hoy día en educación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Educom Lab? Desarrollar material educativo para impartir en los colegios. Entonces, dentro de esta institución, yo estoy a cargo de desarrollar el material educativo, ya que tiene que ver con formación, con el uso positivo de las tecnologías, con autoestima, con diversas áreas. Trabajo con una psicóloga y ahí nosotros desarrollamos material y se los damos a los colegios para que ellos puedan implementarlo dentro de su currículum escolar, ¿ya? Y por último, como escucharon antes, trabajo en la Clínica Las Condes, en el Centro de Adolescentes y Jóvenes. Hay, dentro del área de pediatría de la clínica, hay un centro de adolescencia en donde se trabaja con aquellos adolescentes que por distintas situaciones emocionales o por el ciclo de vida, etcétera, están teniendo repercusiones en el área escolar, y es ahí donde yo los ayudo principalmente en estrategias, hábitos de estudio, orientación vocacional, a muchos universitarios también. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con todo esto de contarles qué es lo que yo hago? Más que ustedes sepan lo que yo hago, es principalmente que se den cuenta que existe un abanico gigante de posibilidades dentro del área de la educación, que cuando nosotros pensamos en educación, pensamos en ese profesor de primero básico que está enseñando todas las materias y que se tiene que saber todo, pero realmente no funciona así, que cada uno, si ustedes realmente después deciden estudiar algo en educación, a medida que van a ir estudiando y aprendiendo y reconociendo las distintas áreas, van a poder ir encontrando cuál es su espacio específico, ¿ya? Y eso es lo que me pasó a mí, a pesar de al principio no estar tan segura y decir, uy, quizás debería haber estudiado psicología, decía mientras estaba estudiando psicopedagogía. Realmente después me di cuenta que todo lo que a mí me gustaba de la psicología, también la estaba aplicando siendo psicopedagoga. Entonces, realmente es un abanico gigante de posibilidades y es importante que ustedes vayan primero identificando qué es lo que los mueve a ustedes a estudiar algo en educación, porque lo que sí estoy segura es que para estudiar educación hay que ponerle todo el corazón del mundo. Y después de eso, cuando ya estén estudiando la carrera que ustedes quieran, entonces ir ahí guiando un poco hacia dónde quieren llegar, ¿ya? Porque eso no pasa de un minuto a otro. Entonces ahí tenemos una diversidad gigante de carreras con educación que seguramente hoy día les van a hablar durante el día de las distintas carreras. Pero bueno, yo tenía acá algunas como subespecialidades que se pueden ir viendo después, cómo trabajar, o sea, hacer más especialización en las cosas curriculares, entonces poder ayudar dentro de los colegios en los aspectos curriculares, o más de dirección, entonces ayudar más en cosas de dirección, o por ejemplo pedagogía en inglés, enseñanza media y básica, que eso se junta en una carrera, o educación general básica, o párvulo, o educación diferencial. ¿Ya? Dentro de la psicopedagogía, yo estudié primero psicopedagogía y después me fui especializando en lo que es adolescencia y lo que es proyectos educativos, y la verdad es que yo siento que es una carrera muy completa, que es muy, que se puede aportar mucho, que se trabaja uno a uno, que eso también es algo que a mí no me convencía mucho de estudiar algo en educación. Quizás no me veía en una sala de clase con no sé, 30 niños gritándome y pidiéndome cosas al mismo tiempo y tratando de controlar a cada uno, sino que yo trabajo individualmente con mis pacientes y estoy preocupada y hago coordinación con los colegios, y entonces hay distintas áreas en donde tú puedes ir aportando desde ahí, ¿ya? Yo siempre les digo a mis pacientes que yo creo que existen muchas psicopedagogas en el mundo mejores que yo,
pero lo que sí tengo claro es que no deben existir muchas que sean tan preocupadas como yo, porque yo siento que eso sí es importante que sepan, y es lo que he tratado de transmitir, que en verdad es importante entregar el corazón en lo que estemos haciendo, ¿sí? Si vamos a hacer algo con educación, más aún, porque podemos fortalecer mucho la vida de las personas o realmente podemos generar daños importantes, entonces nos tiene que apasionar lo que hacemos, ¿sí? Lo otro que creo que es interesante, el otro día escuché, mi esposo me contó de un libro que estaba leyendo, que hablaba de una señora, una profesora, que también le pasó esto, de que sentía que era mucho más eficiente haciendo clases uno a uno, ¿sí? Que decía como yo siento que en verdad mis alumnos aprenden mucho más cuando yo les puedo enseñar de modo individual que en un grupo grande de personas. Pero mi problema es que en el día tengo muy pocas horas para poder acceder a muchos de estos alumnos. Entonces se le ocurrió una idea, y que esto yo creo que hoy día está muy de moda y que llegó para quedarse para siempre, que es el tema como de videos o cosas online. Entonces, ¿qué hizo ella? Dijo, bueno, yo quiero trabajar uno a uno, o sea, que cada uno pueda ver mis charlas o mis capacitaciones o lo que ella enseña. Sin embargo, quiero llegar a más cantidad de gente. Entonces se asoció con un coapoderado del curso, de donde ella, o sea, una persona que trabajaba con ella en el colegio, parece que era un papá de algún alumno, que él era seco en temas de computación. Entonces le dijo, este es mi problema, yo quiero llegar a muchas personas, a muchos alumnos, pero como no tengo la cantidad de horas disponibles, entonces necesito hacerlo por un medio más masivo. Entonces ella lo que hizo fue hacer ciertas cápsulas o como clases que después las vendía por medio de internet. Entonces, también eso es otro mundo que se abrió, que quizás hoy día para educar no necesitamos necesariamente estar metidos dentro de un colegio, sino que existen diversas formas de poder entregar contenido, conocimiento y amor, ¿sí? Y las últimas cositas que quiero decir antes de que entren las preguntas, es que en muchas universidades, para que ustedes también vayan fijándose, la carrera de psicopedagogía se imparte como carrera propiamente tal. Por ejemplo, yo estudié en la Andrés Bello, y en la Andrés Bello la carrera de psicopedagogía es una carrera de pregrado, ¿ya? Pero en otras universidades, por ejemplo en la Católica, la carrera no se llama psicopedagogía, sino que tú tienes que estudiar primero educación general básica, ya que te da el título como de profesor, y después hacer un posgrado de dificultades de aprendizaje, ¿ya? Y que dificultades de aprendizaje y psicopedagogía es como lo mismo, entonces al final, claro, ahí hay que fijarse en qué universidades existe, que si ustedes quieren hacerla como carrera de pregrado o como carrera de posgrado en una segunda instancia, que también es una posibilidad. Ahora, o sea, yo conozco en muchos colegios que las psicopedagogas también muchas veces trabajan como en la educación preescolar, o sea, como parvularias también, porque tienen la licenciatura en educación, eso es lo que te entregan igual, aunque tú hayas estudiado psicopedagogía de pregrado, tú sales con una licenciatura en educación, entonces eso te da la posibilidad de enseñar en preescolar, y si no me equivoco también enseñar en educación básica, ¿ya? Pero no eres como especialista en ninguna asignatura. Eso en relación a la psicopedagogía, y quiero dejarlos con un mensajito antes de que ustedes puedan hacerme todas las preguntas que quieran, que encontré un mensaje que salía por ahí en internet, no escribí de quién era, perdón, pero que dice que aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron la vida, en cambio los primeros les dieron el arte de vivir bien. Nosotros como educadores tenemos esa capacidad de enseñarle a los niños y a los adolescentes cómo vivir bien y cómo desarrollar su mayor potencial, así que si realmente es parte de su vocación, yo los invito a poder ser los formadores del futuro, que eso es algo demasiado relevante para nuestra sociedad. Eso, muchas gracias, y ahora encantada de que me hagan todas las preguntas que quieran.
Dani, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Estaban ahí los chiquillos atentamente escuchándote en la transmisión. Han hecho llegar algunas preguntas. Eh, Muy bonita por lo demás el enfoque que le diste a la charla. Es primera vez que parten contando historia, que yo creo que siempre es una buena herramienta para generar empatía y acercar un poco estos temas que suelen ser un poco duros, quizás, y para acercar a los chiquillos que todavía no tienen clara su vocación, creo que es súper importante. Así que te voy a ir contando un poco lo que nos han preguntado en el chat Ujú. de la transmisión. Tenemos a la primera pregunta. Montserrat Salina dice: hola, buenos días. Entre mis opciones está ser educadora, pero me interesa saber cuál es el rango de edad de los pacientes a los que uno suele tratar en la psicopedagogía. Sí, mira, la verdad es que como dije antes, por lo general la gente asocia la psicopedagogía a una etapa de educación primaria, ¿ya? O sea, como niños que están aprendiendo a leer y escribir, o dificultades como ese tipo, que son como las más comunes. Pero yo te digo que se puede trabajar con cualquier edad. Yo me dedico principalmente a adolescentes, eso significa de 10 a 25 años. ¿Ya? La mayoría de mis pacientes hoy día son universitarios, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? He tenido a adultos, ¿sí? Que sienten que tienen dificultades para leer un texto y entenderlo. También se puede trabajar con la tercera edad, ¿sí? Hay mucho trabajo psicopedagógico con la tercera edad para seguir estimulando ciertos procesos cognitivos y que no lo vayan perdiendo con el tiempo, como la memoria, el razonamiento. Entonces, es verdad que quizás las universidades al principio lo enfocan más a una edad más chica, ¿ya? Ujú. Pero en el fondo el rango es abierto y, o sea, por lo menos lo que a mí me ha pasado es que como psicopedagoga de adolescentes no existen casi, porque es algo que yo fui formando a través como de mi carrera. Claro. Entonces, hoy día hay muchas oportunidades dentro de ese rubro, porque hay mucha necesidad. No sé, Claro. Montserrat, ahí sí contesté tu pregunta, si no puedes volver a preguntar. Ahí le vamos a preguntar, vamos a esperar su comentario. La próxima pregunta dice: Carla, ¿cómo se trata con un niño adolescente que tiene un carácter difícil y se intenta hacerlo sentir confiado? Es decir, que rechaza la ayuda, el cariño, etcétera. Ahí están como exponiendo un poco un caso. Un caso, ok. ¿Alguna Mira, guía? lo primero que yo le digo a todos mis pacientes, y que quizás las primeras veces que se los digo, no sé si se lo toman tan bien, pero yo les digo que yo no trabajo con nadie que no quiera ser ayudado, y se los digo así. O sea, si tú no quieres estar acá, yo tampoco quiero que estés acá. Con amor, ¿sí? Pero al final vamos a estar todos perdiendo el tiempo, tú te vas a sentir frustrado, tus papás, porque están invirtiendo en algo que tú no quieres. Y cuando se trabaja con adolescentes, bueno, ustedes que son adolescentes lo saben, si no quieren recibir la ayuda, es imposible entregársela, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que establecer es que ellos quieran recibir ayuda o que quizás no están motivados con el aprendizaje y con el colegio en sí, eso es algo que obviamente se puede trabajar, pero que sí estén dispuestos a querer motivarse, ¿sí? Porque si Y, no, y, ahí hay una barrera que es imposible de pasar. claro, me imagino que averiguar sobre esas motivaciones también es parte, corriéndolo un poquito para el área que tú estás hablando hoy día, también es parte de la pega que hace un psicopedagogo, ¿no? Averiguar dónde están y cuál es el origen de esos problemas de motivación muchas veces. Claro, pues principalmente yo te diría, Dani, que los problemas de motivación es por haber tenido bajos resultados. O sea, yo Claro. siempre les digo a los papás, principalmente que de repente no entienden, oye, ¿por qué este cabro no quiere estudiar? ¿Por qué este no quiere Claro. hacer esto? Entonces yo le digo, ¿a ti te gusta hacer algo que tú sientes que lo haces mal? O sea, a nadie le gusta. A nadie le gusta hacer cosas que en verdad siente que no es bueno para eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es demostrarles que sí son capaces y que sí pueden, y para eso hay que acompañarlo y hay que hablar con el colegio para que lo ayuden en la prueba si es necesario y que, no sé, pues le pongan nota por los resúmenes que haga, como, y así de a poco ir generando esa motivación que principalmente se genera por la sensación de que soy capaz de lograrlo. Claro, incentivando ahí el proceso también y no solo los resultados finales, que es una deuda que tenemos como sistema Mm, educativo histórica. 100%. Vamos a pasar a la siguiente pregunta por una cuestión de tiempo. Joaquín Espinosa dice: me gustaría estudiar psicología y tratar trastornos del aprendizaje, pero soy una persona algo tímida con personas con cierto trastorno como el síndrome de Down.
¿Es buena idea seguir esta carrera, dadas estas características que señala Joaquín? Ya, mira, si estudias psicología, creo que no te entrega las herramientas adecuadas para trabajar trastornos de aprendizaje. ¿Ya? Eso es lo primero. Quizás, o sea, más trastornos de la conducta o otras áreas para trabajar dificultades o, como tú dices, trastornos de aprendizaje. Es mejor estudiar ya sea psicopedagogía o educación diferencial. ¿Sí? Perfecto. Y ahora el tema de la timidez, entonces hay que ir, o sea, yo creo que esas son habilidades que se van trabajando también y que te vas acostumbrando al final a interactuar con la gente. Yo quiero decirte que después de no sé hace cuántos años salí de la universidad, pero ya hace, no sé, 10, 15 años, cada vez que tengo un paciente nuevo, igual siento un poquito de cosquillas en la guata, a ver cómo va a ser y Sí. cómo va a funcionar, y si los papás, y si les voy a caer bien, y cada vez que tengo que hacer una charla como esta, también me pongo un poco nerviosa porque son cosas que se desarrollan y nos vamos acostumbrando y quizás es un desafío para ti. Hay que verlo bien ahí. Claro. Y el desarrollo de las habilidades blandas, además, dejar claro que es un desafío que acompaña cualquier carrera. Se va Cierto. desarrollando la timidez, hay que enfrentarla en psicopedagogía o en cualquier otra carrera, así que no es excluyente Sí. para que lo puedan estudiar. 100%. Eh, Una cosita más, Dani, ahí, dale, dale, sí. decirte también que lo bueno de las carreras de psicopedagogía, por lo menos donde yo estudié, es que tienen prácticas desde el primer año de carrera, ¿ya? Entonces Perfecto. eso también te va ayudando a soltarte, a sentirte más confiado, etcétera. Eso. Ajá. Ya, vamos con las últimas dos por un tema de tiempo. Se nos acerca la siguiente charla. Preguntan si las carreras de educación como psicopedagogía son aplicables en el extranjero. ¿Qué tan convalidadas están? La verdad es que hay que volver a convalidarlas por lo que yo tengo entendido, porque el sistema educacional de cada lugar es diferente, Ujú. entonces, según lo que yo entiendo, no está tan avalado una psicopedagoga trabajar en el extranjero como de una. Creo que no creo que sea tan difícil la convalidación, ahí también obviamente va a depender del lugar, Ajá. pero me imagino que sí hay que hacer un trabajo de convalidar. Ahora, igual uno trabaja de manera particular, entonces quizás ahí también se puede trabajar con las mismas personas de afuera, no sé, ahí hay distintas opciones. Claro. Perfecto. Mira, aquí está Montserrat que vuelve a preguntar. Está ya, Ujú. vamos chiquillos, cerrando por una cuestión de tiempo, a ver si hay otra. No, ahí estamos. Dice, si nunca he tenido experiencia para enseñar con adolescentes, como yo, pero sí con niños pequeños. ¿Cómo Ujú. puedo saber si mi paciencia será la misma? O sea, aquí hay un temor con respecto a enfrentar pacientes más adolescentes en relación a los niños. Mira, yo te diría que la diferencia entre el trabajo con adolescentes que con niños Ujú. es que hay mucho más diálogo, ¿sí? Se trabaja más desde el entendimiento más que Claro. el tener tanta paciencia. Yo tengo pacientes más chicos y obviamente requiere de más paciencia, de que si se aburrió se fue a acostar al piso y es más difícil sacarlo de eso, Es más más creativo hay que que un ser. adolescente que logra como reflexionar y entender un poco más por qué está en ese ambiente. Ahora, Montserrat, lamentablemente tengo que decirte que hay que probar para saber cómo va a ser tu paciencia con unos y con los otros. Si tienes paciencia con los niños, yo me imagino que te irá bien también con el trabajo adolescente. Ahora, uno tampoco tiene que encasillarse tanto, quizás como yo conté en mi situación, con un grupo etario. Tú puedes trabajar con más chicos y más grandes y ahí ir viendo qué es lo que más te gusta. Claro, claro. Dani, por una cosa de tiempo, tenemos ¿Mm? que, tenemos que cerrar esta charla. Darte las gracias. Los chiquillos volvieron a participar como en la primera jornada de este año, que ha tenido esa positiva tónica de la participación. Gracias por tu referencia, gracias por tu testimonio. Creo que lo has transmitido desde un espacio muy humano y eso siempre ayuda mucho, sobre todo en este proceso de guiar la vocación, que es algo tan complejo, sobre todo en estos tiempos. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu charla. Está bien, muchas gracias a ustedes y bueno, ahí pueden escribir al Pedro Valdivia cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Que estén muy bien y saludos.
Chao, Dani, muchas gracias. Nosotros, Chao. chiquillos, nos conectamos en un ratito más para seguir hablando sobre temas, carreras relacionados con el mundo de la educación. Así que no se vayan, nos vemos en un ratito más para que sigan ahí atentos. Un abrazo.